Bueno, continuando con los temas de concreto armado, el día de hoy vamos a desarrollar lo referente a lo que es cuantía eh, balanceada, ¿no? Bueno, la cuantía balanceada se determina cuando la falla se produce simultáneamente. En este caso, hemos indicado como son dos materiales los que componen el concreto armado, entonces cuando fallan simultáneamente el concreto y el acero, ¿no? Es una condición de falla básicamente para poder posteriormente ver qué tipo de fallas está produciéndose en nuestro elemento estructural. Entonces, para poder plantear la respectiva fórmula, nos basamos en este diagrama de deformación unitaria, eh, pero colocando las deformaciones en sus condiciones últimas, ¿no? Como ven acá, está simplemente con la deformación del concreto y acá está con la deformación del acero. Entonces, en una de las hipótesis de cálculo planteadas anteriormente, para el concreto se debe considerar una deformación unitaria de 0.003, que vendría a ser este valor, ¿no? Esa es la máxima deformación unitaria al cual llega el concreto, según las normas, y lógicamente en ese punto se produce su ruptura en este caso, ¿no? Y el acero hasta su punto de influencia en este caso, ¿no? Entonces lo trabajaremos con epsilon sub y. Entonces, de esta figura podemos plantear lo siguiente. Simplemente hacer una simple relación eh, geométrica, por ejemplo, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Que la deformación unitaria, en este caso del concreto, ¿no es cierto? La deformación unitaria del concreto va a ser igual a la altura, en este caso, balanceada, ¿no? A la altura balanceada, al cual vamos a denominarlo entonces como C sub B. Y la deformación unitaria, en este caso del acero, E sub Y, epsilon, va a ser igual o va a estar relacionada directamente, en este caso, a esta altura. ¿A qué va a ser esta altura? A todo este peralte D menos CB. Entonces ahí estamos hablando de D, peralte efectivo del concreto, menos C sub B, ¿no? Esta sería entonces la expresión que plantearíamos para todo esto, ¿no? Entonces, de aquí lo que nos interesa entonces es conocer básicamente CB, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los otros valores, por ejemplo, de deformación unitaria del concreto, vamos a conocer que va a ser 0.03. También este valor va a ser, puede ser conocido, ¿no es cierto? Si es que el acero es, por ejemplo, 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado el esfuerzo, con su módulo de elasticidad tranquilamente podemos encontrar este valor, ¿no? Lógicamente el peralte efectivo también del concreto. Entonces, a ver, vamos a resolver en este caso entonces el valor de CB. Listo. Entonces vamos a tener que CB va a ser igual, ¿no? A la deformación unitaria, en este caso del concreto, por D, por el peralte efectivo del concreto, entre deformación unitaria. Primero vamos a poner la deformación unitaria del concreto, que ese arreglo no va a afectar en nada. Y acá, como segundo, vamos a colocar la deformación unitaria, en este caso del acero. ¿Listo? Entonces, de esta expresión terminaríamos despejando el valor de CB en esta expresión. Listo. Más aquí no podemos desarrollar, ¿no? Ningún otro arreglo más. Entonces, a toda esta condición lo vamos a dejar acá como una fórmula o como una condición A. Ahí, ¿no? Posteriormente, lo que podemos hacer es aplicar, por ejemplo, la ley de Hooke, ¿no? Robert Hooke nos dejó, ¿no es cierto?, en la siguiente relación, ¿no? Que el esfuerzo es igual básicamente al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de esta expresión para poder trabajar y poder encontrar el valor de la cuantía balanceada, en este caso, para estructuras de concreto armado, ¿no? Entonces, trabajaremos en función a la ecuación o a la ley de Hooke, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todo esto, para nosotros, el esfuerzo
cuando habla ahí del esfuerzo, si es que hablamos básicamente para el acero, ¿ya? ¿Ya? Si es que nos referimos básicamente al acero, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que el esfuerzo sigma, por ejemplo, no es otra cosa que el FY. O sea, en este caso, el esfuerzo de fluencia, en este caso del material que vamos a tener. También podemos conocer que el módulo elástico del acero es un dato conocido, ¿no es cierto? 2 por 10, en este caso, a la sexta, ¿no? En kilogramos, perdón, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? O sus 200 gigapascales, ¿no? En el sistema internacional. Y finalmente la deformación unitaria, que está en la ley de Hooke, para nosotros vamos a llamarlo como la deformación unitaria en su punto de fluencia, es sub y, ¿ya? Entonces vamos a hacer estos arreglos para poder trabajar y tener en esta expresión. Entonces, si yo esta ley de Hooke entonces lo coloco básicamente para el acero, lo que vamos a tener entonces es lo siguiente, ¿no? Fy módulo elástico por la deformación unitaria, en este caso, a su punto de fluencia. ¿No es cierto? De todo esto, entonces, por ejemplo, el valor que para mí sería, en cierta forma, desconocido, por ejemplo, sería la deformación unitaria del acero, ¿no es cierto? En su punto de fluencia, porque este valor, la empresa que produce el acero nos da como producto, ¿no es cierto? En el Perú, 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y el módulo elástico también, que es conocido en este caso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a despejar entonces de este valor el epsilon y. Ya vamos a despejar entonces el epsilon y, ¿no? La deformación unitaria. ¿Qué vamos a tener entonces despejando aquí el epsilon y? Vamos a tener básicamente lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual entonces a Fy entre el módulo elástico, ¿no? A ver, para diferenciar para este módulo elástico del concreto, vamos a ponerlo E sub S, ¿ya? Módulo elástico del acero, ¿ya? Para básicamente mantener la diferencia, para que no se confunda en este caso con otro módulo elástico del otro material, por ejemplo, que puede ser el concreto, ¿ya? Listo, entonces con ese pequeño arreglo más vamos a trabajar. Listo, más aquí tampoco ya no se puede hacer ningún otro arreglo, ¿no? Entonces a esto vamos a denominarlo como B. Continuamos entonces con nuestra buen trabajo y lo que vamos a tener a continuación es básicamente lo siguiente, ¿no? Como ya conozco, en este caso, el módulo elástico, ¿no es cierto? Y como ya conozco, en este caso, el valor de E sub S, ese valor yo lo puedo manejar prácticamente numéricamente, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos lo siguiente. Reemplazando elástico del acero en B, ¿no? En la ecuación B que planteé anteriormente, ¿no? ¿Qué vamos a tener entonces en este caso? Tendríamos pues entonces esta expresión, ¿no es cierto? Como ya conocemos este valor del módulo elástico, ¿no es cierto? Simplemente ya le damos su valor, porque 2 por 10 a la sexta kilogramos sobre centímetro cuadrado va a ser un valor que para el acero siempre no va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser es el valor que su módulo elástico, en este caso para el acero corrugado que trabajamos, ¿no? Entonces vamos a trabajar en función a eso, ¿no? ¿Ya? En función a ello vamos a trabajar. Finalmente, bueno, continuando, vamos entonces reemplazar, ¿ya? Vamos a hacer los reemplazos respectivos. Por ejemplo, en este caso sería reemplazando la ecuación o la fórmula encontrada en C en la primera que hemos encontrado, ¿no? En la A, ¿no? Y la deformación deformación unitaria del concreto. El valor lo voy a colocar acá. Y el valor
de la deformación unitaria del concreto, ¿no? ¿Listo? Listo. Entonces, a ver, esta es la expresión que se ha determinado, entonces en esta expresión es donde vamos a trabajar acá. Entonces, lo que vamos a tener es básicamente lo siguiente. A ver, la deformación unitaria del concreto, entonces, es 0.003, ¿no es cierto? Aquí también, entonces, este valor de acá es 0.003, ¿no? Y la deformación unitaria, en este caso del acero, va a ser representada por todo este valor, ¿no? Por todo este valor, que es la ecuación C, que se ha planteado respectivamente, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo que vamos a tener reemplazando todos esos valores, o sea, la ecuación C y la deformación unitaria del concreto en la primera expresión que hemos planteado, ¿no? Listo. Aquí lo que podemos hacer es operar un poco, simplificar valores, ¿no es cierto? A ver, simplificando valores extremos medios, por ejemplo, lo que vamos a llegar o lo que podemos llegar es lo siguiente, ¿no? 2 por 10 a la sexta por 0.003 sería 6.000, ¿no? Por D, ¿no es cierto? Entre, eh, aquí en esta parte tendríamos en el denominador también lo mismo, ¿no? 6.000 más FY, ¿no? Más la afluencia del acero. Más, creo que ya no se puede simplificar ahí esa expresión, entonces terminaría, vamos a denominarlo como la ecuación D para simplemente ir manejando lo que estamos trabajando, ¿no? Listo. Entonces, ya encontramos acá el valor de CB, ¿no? Esta altura balanceada, ¿no? Ya hemos encontrado la altura balanceada, o sea, con qué altura balanceada falla el concreto y el acero simultáneamente. Ya tenemos ese primer valor. Entonces, ahora lo que quedaría es básicamente desarrollar un equilibrio de fuerzas para una condición balanceada. Vamos a ponerle realizando el equilibrio de fuerzas para una condición balanceada. Así, ¿no? Desarrollando el equilibrio de fuerzas, perdón, para una condición balanceada. ¿Qué cosa implica esa condición balanceada? Simplemente esta este último gráfico de los esfuerzos equivalentes, ¿no es cierto? El valor de A, recuerden que es igual a beta 1 por C. Ahora esto se convierte en C balanceado, ¿no? Y también en esta parte lo que vamos a tener es, se supone, para calcular, para que fallen ambos materiales, este área de acero tiene que estar como un área de acero balanceado y el Fs se convierte ya o tiene que trabajar a su punto de fluencia, o sea, Fy, ¿no? Entonces, he estado trabajando este gráfico, planteando anteriormente bajo las condiciones que acabo de explicarles, y este será el gráfico con el cual entonces vamos a trabajar, ¿no? Listo. Entonces, aquí desarrollamos lo mismo que hemos desarrollado, por ejemplo, para un diseño o para una condición anteriormente desarrollada, ¿no es cierto? Entonces, desarrollaríamos acá, por ejemplo, nuestra sumatoria, ¿no? Nuestra sumatoria, un segundito, nuestra sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Eso es lo que desarrollaríamos, ¿no es cierto? Al desarrollar eso, lo que vamos a tener es básicamente, ¿no es cierto?, lo mismo, ¿no es cierto? T menos C sub C, ¿no es cierto?, igual a 0. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, aquí vamos a tener que T es igual a C sub C. Entonces, en la zona de tracción, bueno, acá hay un pequeño error, vamos a corregirlo mejor de una vez. Eso de ahí se ha perdido el signo de la igualdad, ¿no? Acá tiene que ser con igual, ¿no? Ahí vamos a tener que en la zona de interacción de igual, ¿no? A este valor. De una vez lo corregimos ahí. De una vez. Listo. Entonces T igual a C sub C, ¿no? Entonces, en T, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí el área de acero balanceado, ¿no es cierto? A ese balanceado.
¿ya? Así le voy a poner por f, y, ¿no es cierto? Eso es igual a c sub c. En c sub c, ¿qué tenemos? A ver, primeramente empecemos por este valor, 0.85 de f sub c, ¿no es cierto? Por, vamos a tener el valor de a. El valor de a está representado por beta 1, por beta sub 1, ¿no es cierto? Por c sub b, ¿no es cierto? Por beta 1 por c sub b. Y por la profundidad o el ancho, en este caso, de la viga, ¿no? Que vendría a ser igual a b. Listo, creo que más ahí no se puede manipular, ¿no? Ahí quedaría esa expresión, ¿no? Vamos a ponerlo, la continuación de esta expresión, como la expresión e. Listo. Entonces, nosotros conocemos, por ejemplo, la ecuación ya de la cuantía, ya se los presenté. Entonces, eh, podríamos plantear entonces una cuantía para una condición balanceada. Cuantía para una condición balanceada. Entonces, simplemente manipular un poco la expresión que se les presentó, el cual era el siguiente, ¿no? El cual era el siguiente, ¿no? Que la cuantía es igual al área de cero, ¿no es cierto? Entre B por D, ¿no? En función a esto se trabajaba. Entonces, cuando indico que vamos a ponerlo para una condición balanceada, entonces aquí lo que vamos a poner, ¿no? Que cuantía balanceada, ¿sí? Cuantía balanceada igual al área de cero balanceado, listo, ¿no? Y esta parte es básicamente la sección de la viga, ¿no? La cual se debe expresar solamente bajo esas condiciones, ¿no? A ver, si nosotros despejamos de acá, por ejemplo, aquí tengo el área de cero balanceado, entonces para poder simplificar esto, a mí me conviene despejar de acá el área de cero balanceado. Entonces, vamos por ese lado, por ese camino, despejando el área de acero balanceado. ¿Qué vamos a tener despejando el área de acero balanceado de esa expresión anterior? Lo que vamos a tener es básicamente lo siguiente, ¿no? A ese balanceado ya va a ser igual a la cuantía balanceada, ¿no es cierto? A la cuantía balanceada por B por D, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a llegar a tener, ¿no? ¿Listo? Ahí lo vamos a dejar ahí, voy a denominarlo esto como la expresión F, para poder hacer los reemplazos respectivos propiamente. Listo. Ahora, esta expresión lo puedo reemplazar acá en la expresión E. Entonces vamos a plantear reemplazando expresión F en E, ¿no? Expresión F en esta expresión. ¿Qué vamos a tener ahí? Reemplazando la expresión F en E, ¿no? Entonces, ahí básicamente, entonces, lo que tenemos acá es esto, ¿no? Y lo que va a desaparecer es el área de cero balanceado, el cual ahora va a estar representado en función a la cuantía balanceada, ¿no es cierto? Tendríamos toda esta expresión de acá, ¿no? Tendríamos toda esta expresión. Listo. Ya prácticamente se está acomodando ya las expresiones acá. Ahora lo único que vamos a hacer es nuevamente despejando la cuantía balanceada en este caso. ¿Ya? Vamos a despejar ahí la cuantía balanceada. Perdón. Listo. Despejando entonces de esta expresión la cuantía balanceada, ¿no? De esta expresión anterior que se ha planteado, ahí vamos a despejar la cuantía balanceada. Listo, a ver. Tendremos entonces lo siguiente, ¿no? Todo esto que está básicamente eh, multiplicando, ¿no es cierto? Tendrá que irse pues al otro lado o al otro miembro a dividir, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Dividir. Listo, como vemos que en ambos, en el denominador y en el numerador, tenemos en este caso la base, entonces simplificamos esos términos,
Simplificamos esos términos, ¿no? Listo. Tendríamos entonces expresada bajo esta condición, ¿no? Bajo esta condición ya tendríamos expresada. Creo que más ahí ya no se puede desarrollar, no se puede hacer ya ninguna simplificación. Entonces ahora a esto vamos a llamarlo como la expresión G, ¿no? La expresión G. ¿Listo? Ok, entonces, a ver, para continuar acá, como vemos, acá apareció el término de CB, ¿no? O sea, la altura balanceada, ¿no? En la zona en compresión del concreto, ¿no es cierto? Entonces, este valor de G, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es lo siguiente, como ya tengo planteada aquí el valor de CB, entonces puedo reemplazar el D en G, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a poner reemplazando la expresión D en G, ¿no es cierto? Listo. Tendríamos entonces básicamente lo siguiente, bueno, toda esta expresión de acá y si esto es el valor de C sub B, perdón, entonces ahí vamos a tener básicamente lo siguiente, ¿no? Pues lo pondré entre paréntesis para que la expresión esté adecuadamente presentada. Listo. Entonces, prácticamente hasta ahí ya se tiene ya definido en este caso lo que es el valor de la cuantía balanceada, ¿no? Lo último que quedaría acá es simplemente simplificar en este caso el valor del peralte efectivo de, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la cuantía balanceada entonces va a ser igual a 0,85, ¿no es cierto? F' sub C por beta 1 entre FY por 6000 entre 6000 más FY, ¿no? Entonces, esa sería la expresión final, en este caso, para determinar la cuantía balanceada, ¿no? Entonces, con esta expresión de la cuantía balanceada, vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de determinar qué tipo de fallas está generándose en nuestra estructura, ¿no? Listo. Vamos a hacerle una pequeña leyenda. A ver. Ahí vamos a tener lo siguiente. Esto de acá representa básicamente la cuantía balanceada. La cuantía balanceada. Luego tenemos el valor de beta 1. Bueno, empezaremos por esto, en orden. FC, ¿no? Bueno, sería pues simplemente la resistencia a compresión del concreto, ¿no es cierto? O el esfuerzo a compresión del concreto. Esfuerzo a compresión del concreto, ¿no es cierto? Luego tenemos beta 1. Recuerden que este es un factor más o menos, es un factor de corrección propiamente, ¿no es cierto? Según la calidad del concreto, ¿no? Que ha sido planteado por Whitney, ¿no es cierto? También hemos visto algo de esta parte. Y finalmente el valor de FY. El esfuerzo de fluencia del acero.
Listo. Entonces, prácticamente, conociendo estos valores, ¿no es cierto?, podemos determinar en este caso lo que es la cuantía balanceada y poder determinar con esta cuantía balanceada qué tipo de fallas está generándose en nuestra estructura, ¿no? Si es una falla dúctil o es una falla frágil, y decidir si estamos cumpliendo la norma o no, ¿no? Entonces, este parámetro va a ser importante para controlar y verificar nuestros diseños, ¿no? Bueno, nos quedamos en esta parte. Continuaremos más adelante con los siguientes temas. Gracias.